Buenas noches. El día de hoy vamos a hacer un tutorial sobre el tema diagrama de Bode. Muy bien. Entonces abrimos el siguiente documento. Muy bien, diagrama de Bode. ¿Qué es el diagrama de Bode? A ver, aquí voy a describir 4 generalidades acerca del diagrama de Bode. Primero, el diagrama de Bode nos permite tener una representación logarítmica. Bueno, en términos generales, antes que nada, podemos definir el diagrama de Bode como una representación gráfica que nos va a permitir caracterizar un sistema de control. Ok, entonces hablemos de sus características, de sus generalidades. Por ejemplo, representación logarítmica. Muy bien, el diagrama de Bode es una representación, se realiza en una representación logarítmica, donde van a haber dos componentes principales. La fase, que va a estar en grados, y la magnitud, que va a estar en decibeles. También va a haber otra componente, que es la frecuencia. Si hacemos una comparación, el eje X sería la frecuencia y los ejes Y serían la fase y la magnitud. O sea, en realidad van a haber dos diagramas en el diagrama de Bode. Bueno, una peculiaridad también del diagrama de Bode es que nos permite trabajar, nos facilita el manejo de magnitudes. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos pasar de producto a suma rápidamente. Luego ya cuando veamos las propiedades o algunas otras características vamos a entender mucho mejor esto. Esto debido a que, bueno, se acordarán que en los logaritmos el producto puede ser expresado como una suma y viceversa. Muy bien, entonces otra generalidad del diagrama de Bode es que sirve como un método simple para la representación de curvas. Muy bien, entonces en el diagrama de Bode vamos a representar curvas. Entonces, exactamente en el diagrama de fase. Entonces, como para representar una curva necesitamos infinitos puntos, vamos a utilizar un método asintótico para poder representar estas curvas. Otra característica del diagrama de Bode es el amplio rango de frecuencias que se tiene. ¿Esto por qué? Porque trabajamos en una escala logarítmica. Quiere decir, si en las abscisas, que son las frecuencias, tenemos el punto 1, el siguiente punto sería, en escala logarítmica, 10, el siguiente punto 100. Y del punto 1, punto anterior sería el 0,1, entonces uno anterior sería el 0.01. O sea, va a avanzar de década en década. Muy bien, entonces estas serían las 4 características, 4 de algunas de las muchas características del diagrama de Bode que he podido rescatar. Muy bien, entonces sigamos avanzando. Miren, el diagrama de Bode. Si tenemos un sistema dado por esta imagen, tenemos una entrada, una salida, un par de bloques, F y S, uno que está en la reglamentación, en lo principal. Lo que se va a analizar es el diagrama de Bode del producto de estos dos bloques, o sea, el producto FG. Entonces, luego de realizar el producto de estos dos bloques, vamos a tener en el dominio de Laplace, o sea, con la variable S, vamos a buscar tener este tipo de representación. Dejar expresado en productos. Bueno, entonces vamos a tener por ahí un término constante. También vamos a tener en algún momento un término S a la más menos n. Si el n es positivo, lo vamos a llamar 0. Y si el n es negativo, sería 1 entre S, o sea, sería un polo. Vamos a tener también este tipo de expresiones. 1 entre S sobre P más 1. Este tipo de expresiones la vamos a llamar polos reales.
Si tenemos esta expresión, por ejemplo, S entre C1 más 1, lo vamos a llamar 0 real. Y si tenemos una expresión tipo cuadrática, bueno, va a tomar el nombre de pares de polos complejos conjugados. Muy bien, entonces acá vemos que primero tenemos que separar en componentes a nuestro producto F por G para realizar el diagrama de Bode. Entonces, el resultado final va a ser la suma de los resultados parciales. O sea, en un diagrama de Bode, lo que vamos a hacer es ver qué efecto causa cada una de estas componentes y luego sumar todos esos efectos y poder tener el efecto principal de este producto, F por G. Muy bien, entonces estudiamos un poco qué efectos causan estas componentes, cómo es el diagrama de Bode de cada una de estas componentes. A ver, en primer caso, el término constante. A ver, si tenemos, por ejemplo, en nuestro FG igual K, lo que vamos a analizar para hacer su diagrama de Bode son dos cosas, la magnitud y la fase. Entonces, un término constante nos va a generar una magnitud de tipo 20 logaritmo de esa constante y en las unidades de decibeles. Y su representación va a ser una recta constante de este resultado. La fase que nos va a generar un término constante va a ser 0 grados. Muy bien, entonces veamos para un ejemplo. Si nuestro K vale 0,1, o sea nuestro término constante vale 0,1, ¿cuál sería su magnitud? Sería 20 logaritmo de 0,1 y esto es igual a menos 20. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 0,1 es menos 1 por 20 menos 20. Y su fase, la representación de su fase sería en 0 grados. Entonces si tenemos por ejemplo un K igual a 1, su magnitud sería 20 logaritmo de 1, o sea 0. Y la fase siempre será 0. Y para un K igual a 5, de la misma forma, su magnitud sería 20 logaritmo de 5 y su fase 0. Para K igual a 5 tenemos esta recta de color rojo. Muy bien, veamos el siguiente caso, que toma por nombre 0 en el origen. Entonces, va a tener esta forma, S a la N. El caso recíproco sería S a la menos N, o sea 1 sobre S a la N. A ver, entonces en este caso de 0 en el origen, ¿cómo vamos a hallar su magnitud? ¿Y cómo vamos a hallar su fase? A ver, entonces la magnitud de un 0 en el origen, se da de la siguiente forma. Entonces vamos en 20 y lo multiplicamos por el logaritmo de WN igual 20n logaritmo de W en decibeles. Pero vamos a hacer una forma práctica. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a representar la magnitud para este caso mediante rectas, mediante las pendientes de graficando unas rectas con cierta pendiente. ¿Qué pendiente va a tener? Va a tener la pendiente 20 por n decibeles por década. Bueno, y la fase para este caso la vamos a hallar de la siguiente forma, multiplicando 90 grados por el exponente de s. Entonces, miren, por ejemplo, si tenemos un s a la 1, ¿cómo haríamos su magnitud? Simplemente nos ubicamos primero, el centro de nuestras rectas va a ser, ubicamos la frecuencia 1, 10 a la 0, que es con una magnitud 0. Frecuencia 1, magnitud 0. Ese va a ser el centro de nuestras rectas, para el caso de la magnitud. Entonces, la pendiente a la cual vamos a dibujar, o va a tener el término S, va a ser 20 por 1, porque el n vale 1. Entonces debe elevar 20 grados. Si tuviéramos S al cuadrado, su pendiente sería 20 por 2, 40 grados de elevación, por este caso, rojo, de color rojo. Si tenemos S al cubo,
la magnitud la vamos a representar mediante una recta que tenga una pendiente de 20 por 3, 60 decibeles por década. Color negro. Muy bien, respectivamente, las fases para S sería 90 por 1, 90 grados. Para ese cuadrado sería 90 por 2, 180 grados. Y para ese cubo sería 90 por 3, 270 grados. Muy bien, pasemos al caso 3. En el origen. Vemos que tiene esta forma. F por G igual 1 entre S a la N. En realidad, si nos damos cuenta, es el recíproco de 0 en el origen. Entonces solamente va a cambiar los signos. La magnitud va a ser menos 20n logaritmo y la fase va a ser menos 90 grados por n. O sea que vamos a tener las rectas que ya no se van a elevar en sentido antihorario, sino en sentido horario. Por ejemplo, vamos para un término igual 1 entre S. ¿Cómo hallaríamos la magnitud? En este caso sería graficando una recta que tenga una pendiente de menos 20 y el n sería 1. Para el caso 1 sobre C al cuadrado, ¿cómo sería su magnitud? Sería una recta que pase por el punto 1,0 con una pendiente de menos 20 por 2, o sea, menos 40 de pendiente. Bueno, y las fases respectivas serían, para el caso de 1 sobre S sería menos 90 por 1, menos 90 grados. Y para el siguiente ejemplo, 1 entre C cuadrado, la fase sería menos 90 por 2, menos 180 grados. Muy bien, vamos al siguiente caso, el caso del cero real. El caso del cero real va a tener esta forma: F por G igual a S entre A más 1 entre todo a la N. Muy bien. De la misma forma también vamos a representarlo mediante rectas. Miren, como nos importa a nosotros la magnitud y la fase para poder representarlo en estos diagramas, ¿cómo vamos a representar la magnitud de una expresión de ese tipo, de un cero real? Simplemente, para el caso de magnitud, va a empezar en 0, va a avanzar hasta una frecuencia que va a estar dado por A, y luego se va a elevar 20n decibeles por década. Entonces, como nuestro n siempre va a ser positivo, para este caso, miremos el ejemplo. S medios más 1 y todo elevado a la 1. Identificamos, nuestra A sería 2 y nuestra N sería 1. Entonces, el gráfico de la magnitud sería, empieza en 0, avanza hasta 2 y de aquí toma una pendiente de 20 por 1 decibeles por década. Muy bien, para el caso de las fases, del diagrama de fase, vamos a trabajar la curva real, la curva verdadera. Entonces, simplemente va a tener una fórmula que es n arco tangente de W sobre A. Nuestro A vale, nuestro A está debajo del S, en este caso sería 2. Entonces, para este caso sería la fase estaría dada por la fórmula arco tangente de W sobre 2. Entonces vamos a dar ciertos valores a W y hallar unos 10 o 15 puntos y vamos a unir. Podemos unirlo con un lápiz de una curva suave y vamos a poder representar la fase. O sea, cuando hablemos del diagrama de fase para el diagrama de Bode, vamos a trabajar con la curva real. Miren, por ejemplo, aquí si W toma 0, arco tangente de 0, 0. Fase vale 0. Para W 0, fase 0. Y si tomamos un W igual a infinito, arco tangente infinito, 90 grados. Fase 90 grados. Entonces, para una frecuencia infinita, esta fase tiende a 90 grados. Muy bien. Y vemos el siguiente caso, el polo real,
que es el recíproco de 0 real. Bueno, simplemente aquí cambiamos ya no es n, sería menos n, y nuestras fórmulas para calcular magnitud de fase cambian. Simplemente serían representar una recta que empieza en 0, avanza hasta el a, y toma una pendiente negativa de menos 20n decibeles por década. Y la fase, semejante al caso de 0 real, se calcula mediante esta fórmula, menos n al cotangente de w sobre a. Entonces veamos un ejemplo. Si tenemos s quintos más 1 toda la menos 1, identificamos nuestro n vale 1 con un signo delante. Nuestro a vale 5. Entonces, para representar su magnitud en el diagrama de Bode, empezamos en 0, avanzamos hasta 5, que es a, que sería nuestra frecuencia 5, y verificamos una recta con una pendiente de menos 20 por 1. Menos 20 decibeles por década. Y para dibujar la fase, la curva de fase, tomamos esta ecuación, reemplazamos nuestro igual a 5 y tomamos ciertos puntos, ¿no? W0, W0,1, 0.01, 1, 10, 100. Tomamos los puntos y nos va a salir esta gráfica. Por ejemplo, si W tomamos 0, al cotangente de 0, 0. Para una frecuencia 0, la fase vale 0. Para una frecuencia infinito, al cotangente infinito 90. Como nuestra n vale 1, la fase sería menos 90. Y acá vemos que por una frecuencia infinito, la fase tiende a menos 90 grados. Acá hay dos líneas, bueno, dos gráficas. La de azul, que son las asíntotas, y la de verde, que es la curva real. Aquí también hay dos gráficas, la verde, que es la real, y la azul, que es la asintótica. Para el caso de magnitud trabajamos con la asintótica, y para el caso de fase trabajamos con la curva real. Muy bien. Ahora, ¿de qué nos sirven todos estos casos que hemos estudiado? Lo que pasa es que el diagrama de Bode se puede hacer a mano o mediante ordenador, usando un programa. El MATLAB, el más conocido y el más usado. Entonces, cuando nosotros queremos graficar, por ejemplo, alguna función de transferencia que está dado por una serie de productos, queda así después de operar, después de factorizar, vamos a tener que ver qué tipo de expresiones tenemos en la función de transferencia, y de acuerdo a esa expresión, ver en qué caso estamos, graficar separadamente cada recta, y luego de ello sumar. Si por ejemplo en una expresión tenemos el caso 1, 2 y 3, graficamos las rectas correspondientes y finalmente el resultado final se podrá dar mediante los diagramas finales lo podremos dar o representar mediante las sumas de las 6 gráficos de amplitud y la suma de los 6 gráficos de fase. Muy bien. Entonces, ¿qué funciones? ¿Para qué nos sirve el diagrama de Bode? Aquí hemos descrito algunas generalidades que tienen que ver con su representación, que sirve para representar curvas también, y que nos permite tener un amplio rango de frecuencias. Trabajar con un amplio rango de frecuencias. Porque miren, aquí las frecuencias cambian muy rápidamente. De 10 a la 0 de 1 a siguientes, 10 a la menos 1, 0,1. También avanza rápidamente, 10, 100. Entonces nos permite trabajar con frecuencias. Un amplio rango. Pero el diagrama de Bode nos sirve, dije al principio que sirve para caracterizar una función de transferencia.
Entonces, bien, continuando, habíamos visto la representación de diagrama de Bode de 5 casos, y ahora vamos a hablar acerca del término de estabilidad de sistemas en el dominio de la frecuencia, algunas generalidades. Muy bien, entonces el diagrama de Bode nos va a permitir caracterizar la estabilidad de un sistema, pero para ello vamos a necesitar saber qué es el margen de fase y margen de ganancia de un diagrama de Bode. Veremos esto ya en MATLAB. No vamos a poder hacer un diagrama de Bode a mano, toma bastante tiempo, pero para ello hemos estudiado estos casos y simplemente el resultado final sería la suma de las partes. Si deseamos hacer un diagrama de Bode a mano. Bueno, entonces hablemos un poco del margen de fase y margen de ganancia. Muy bien, el margen de fase y margen de ganancia en un diagrama de Bode van a servir como una medida de proximidad. ¿Medida de proximidad a qué? A este punto, menos 1,0. Este punto está en el plano complejo, y aquí vemos algunas curvas, ¿no? Estas curvas son curvas del lugar de geométrico de raíces de un sistema. Entonces, si el lugar geométrico de raíces se acerca a este punto, que está en el plano izquierdo, el sistema se va a volver inestable. Sabemos que en el lugar geométrico de raíces se representan los polos y ceros de un sistema. Entonces, el diagrama de Bode nos van a servir como una medida de proximidad a la estabilidad de un sistema. Ok. Entonces, ¿para qué también nos va a servir el diagrama de Bode? Va a ser útil como un criterio. ¿Como un criterio de qué? Como un criterio de diseño. Completamos acá. ¿Y ahora por qué? Acá puse algunas siglas. Esto quiere decir que la estabilidad global de la frecuencia de amortiguamiento relativa efectiva de un sistema de lazo cerrado. ¿Cómo el margen de fase y margen de ganancia está relacionado con esto? Bueno, más adelante vamos a llegar a esta conclusión. El factor de amortiguamiento va a ser igual al margen de fase entre 100. Aproximadamente. Entonces, es útil como criterio de diseño porque si nosotros tenemos, primero de todo, sistemas lineales. ¿Qué quiero decir con sistemas lineales? Que las S no llevan ninguna función, ¿no? Tipo logarítmica o trigonométrica, sino están de forma lineal. O sea, si nosotros tenemos un sistema lineal de cualquier orden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto orden, siempre van a buscar aproximarse a un sistema de segundo orden. Y en un sistema de segundo orden tenemos un factor de amortiguamiento. Entonces, en general, para un sistema de varios polos y también ceros, el factor de amortiguamiento general o global va a estar relacionado con el margen de fase. Y sabemos que el factor de amortiguamiento de un sistema de segundo orden nos permite caracterizar la respuesta en frecuencia. Decir si es subamortiguada, críticamente amortiguada o subamortiguada.
Entonces, muy bien, entonces, siguiendo con esta segunda característica, todos los sistemas de control, o sea, todas las funciones de transferencias, sea del orden que sea, siempre van a buscar aproximarse a un sistema de segundo orden. De esa manera vamos a poder caracterizarla usando un factor de amortiguamiento y sobre todo usando esta propiedad. El factor de amortiguamiento se puede expresar como el margen de fase entre sí. Muy bien, otra característica del margen de fase y de ganancia es que para un sistema que es estable de fase mínima, los márgenes de ganancia y de fase deben ser, lo vamos a escribir aquí, positivos. A ver, acá mencionamos el término que es fase mínima, sistemas de fase mínima. ¿Qué quiere decir sistemas de fase mínima? Quieren decir que son aquellos sistemas en cuyos polos y ceros se encuentran en el semiplano izquierdo, en el plano complejo. Bien, esos son los tipos de sistemas que vamos a estudiar. Ahora, hemos hablado del margen de fase y de ganancia, pero no los hemos definido. ¿Cómo podríamos definir al margen de fase y de ganancia? Bueno, para no complicarnos mucho, una definición, vamos a dar unas definiciones sencillas, prácticas. Por ejemplo, al margen de fase lo podemos definir como el retardo a nivel de fase que necesita un sistema para llevarlo al borde de la inestabilidad. Ok. Ahora, ¿cómo definimos el margen de ganancia? Bueno, más fácil va a ser calcularlo que definirlo. Pero, por ejemplo, para definirlo va a depender de en qué tipo de sistema nos encontramos. Si es que estamos hablando de un sistema estable, entonces el margen de fase, el margen de ganancia, se va a definir como la cantidad de ganancia que se debe aumentar al sistema para volverlo inestable. Y si nos encontramos en un sistema inestable, el margen de ganancia se va a definir como la cantidad de ganancia que debemos disminuirle para volver al sistema estable. Entonces vemos que el diagrama de Bode a través del margen de fase y de ganancia nos permite relacionar y caracterizar la estabilidad o inestabilidad de un sistema. Esto es lo importante. Los márgenes de fase y de ganancia de un sistema, para que sea estable, deben ser positivos. Muy bien, entonces aquí hemos hablado acerca de unas definiciones, pero ahora, ¿cómo calculamos este margen de fase y de ganancia que vemos que es importante para nosotros? Aquí están algunos pasos para poder calcularlo. Vamos a leerlo primero. Margen de fase. Dice que se halla la frecuencia del cruce del diagrama de magnitud con 0 decibeles. A esa frecuencia la denominaremos frecuencia de margen de fase. El margen de fase puede calcularse como el ángulo en dicha frecuencia más 180 grados. La formulita. Y el margen de ganancia se halla de esta forma. Se halla primero la frecuencia de cruce del diagrama de fase con menos 180 grados. A esa frecuencia la denominaremos frecuencia de margen de ganancia. El margen de ganancia se puede calcular como el negativo de la magnitud en dicha frecuencia. Muy bien, un poco extenso estas instrucciones. Vamos a ir a MATLAB para poder estudiar alguna función de transferencia. Por ejemplo, tenemos una función. Vamos a estudiar esta función. Definir entre
menos 20. A ver, si queremos hallar el diagrama de Bode de esta función, ¿cómo lo haríamos? Muy bien, entremos a MATLAB. Tenemos que sacar un poquito. Hemos dado unas definiciones un poco pesadas acerca de lo que es el margen de fase y margen de ganancia. Y bueno, antes que nada, vamos a estudiar hoy día el comando margin. Este comando nos va a permitir realizar de una manera rápida el diagrama de Bode, ya que MATLAB maneja un lenguaje de alto nivel. Bueno, para familiarizarnos con este comando, vamos a ver aquí help examples. Escribimos margin. Acá dice margin, margen de ganancia, margen de fase y procesamiento con frecuencias. En esta parte de help de MATLAB es muy útil. Siempre podemos dar una chequeada para poder ver de qué manera podemos usar la sintaxis de los comandos. Por ejemplo, si yo escribo ya mi función de transferencia, que sería esta, la escribimos en MATLAB. Para poder llegar a hallar el margen de ganancia y margen de fase, simplemente escribimos la siguiente instrucción: de corchetes GM, PM, WGM, WPM. GM es margen de ganancia, margen de fase, frecuencia de margen de ganancia, frecuencia de margen de fase. Y escribimos margin y el nombre de nuestra función. Ok. Acá hay unas descripciones. Vemos acá un sistema de control de lazo cerrado. Se analiza solamente el margen, el diagrama de Bode para este producto, para este bloque, que para nuestro caso sería FG, el producto FG. Acá hay unas definiciones acerca del margen de ganancia y margen de fase. Y bueno, este comando nos permite obtener en MATLAB rápidamente los márgenes de ganancia, fase, frecuencia de margen de fase y frecuencia de margen de ganancia. Pero si nosotros queremos el diagrama de Bode solamente, este comando va a ser útil: margin y entre paréntesis el nombre de la función. Dice: sin salida de argumentos se va a mostrar en pantalla el margen de fase en MATLAB. Muy bien, entonces siempre que quieran saber cómo manejar la sintaxis de las funciones en MATLAB, es bueno revisar aquí help examples. Ok, entonces analicemos nuestra función. Escribamos. Definamos nuestra función como una función de transferencia de un denominador que es 10.000 y un denominador que vamos a escribir con el comando poly. Para escribir los polos del denominador, que serían 0, menos 5 y menos 20. Ok. Ok, entonces como nosotros queremos el margen de fase y el margen de ganancia, MATLAB nos lo va a arrojar, pero nosotros vamos a hacer el análisis para ver cómo calcularlo de una forma analítica. Entonces, por ejemplo, si queremos esos 4 valores, escribimos GM, PM, WGM, WPM de corchetes igual margin entre paréntesis nuestra función.
Muy bien. Y vemos que los resultados fueron arrojados. Miren, acá tenemos una advertencia, dice: el lazo cerrado del sistema es inestable. Y hasta MATLAB nos dicen que nos da el resultado de que esta función de transferencia es inestable. Muy bien, entonces ya tenemos los resultados de nuestro margen de ganancia, margen de fase. Vamos a ver el diagrama de Bode. Para ello solamente usamos margin, entre paréntesis, el nombre de nuestra función. Tenemos el diagrama de Bode. Si nosotros hubiéramos intentado hacer el diagrama de Bode a mano, tendríamos que haber usado estos 5 criterios para poder representar cada componente y luego sumarlas y obtener el resultado final. Acá tendríamos una constante, acá tendríamos un caso polo en el origen, y en este caso tendríamos también 2 casos de polos reales. 4 casos que hacer a mano y luego sumar los efectos y obtendríamos este diagrama. Muy bien, entonces, ¿cómo hallamos el margen de ganancia y el margen de fase? Miren, si se dan cuenta, aquí ya nos especifica el margen de ganancia, que es menos 12 decibeles, y el margen de fase menos 28,3. Y acá coincide con estos valores. Pero si se dan cuenta, este valor 0,25 no coincide con menos 12. Y ambos son margen de ganancia de la misma función. Lo que pasa es que acá está expresado en decibeles. Y para que este número se vuelva menos 12, lo que tenemos que hacer es aplicarle el 20 logaritmo de 0.25. Como logaritmo de 0.25 es negativo, sale negativo. Ahora, ¿cómo hallamos a simple vista o pues por inspección el margen de ganancia en un diagrama de Bode? ¿Qué es lo que nos interesa? Porque cuando hagamos un diagrama de Bode a mano, aproximadamente nos va a salir estas curvas. Aquí de forma asintótica y aquí la real, cuando lo estemos haciendo a mano. Entonces vamos a llegar a estos resultados mediante un análisis. Muy bien, entonces dice margen de fase menos 28 grados a la frecuencia de 18.8 radianes por segundo. Entonces, ¿cómo llegamos a este resultado? Bien, margen de fase. Se halla la frecuencia de cruce del diagrama de magnitud con 0 decibeles. Aquí arriba está el diagrama de magnitud y acá abajo el diagrama de fase. Entonces, hallamos la frecuencia de cruce del diagrama de magnitud con 0 decibeles. Ponemos nuestro cursor aquí y tenemos que hallar la frecuencia de cruce del diagrama de magnitud con 0 decibeles. Cuando ponemos aquí clic, nos bota el nombre del sistema, la frecuencia en que nos encontramos y la magnitud específica. Entonces, la frecuencia de cruce del diagrama de magnitud a 0 decibeles, buscamos aproximadamente magnitud igual 0. Entonces tenemos aproximadamente la frecuencia de 18.8. Entonces, a esa frecuencia la denominaremos frecuencia de margen de fase. El margen de fase puede calcularse como el ángulo en dicha frecuencia más 180. Entonces, usamos esa frecuencia, nos vamos a la fase, 18.8. Entonces dice que el margen de fase puede calcularse como el ángulo en dicha frecuencia más 180. El ángulo, ¿cuánto es? Menos 208 más 180 menos 28.3. Entonces ya hemos hallado de manera analítica el margen de fase. Para resumir, ¿cómo hacíamos? Primero vamos al margen, a la magnitud, al diagrama de magnitud, hallamos la frecuencia para una magnitud igual 0, usamos esa frecuencia y lo proyectamos en la fase, hallamos la frecuencia respectiva, la fase respectiva y le sumamos 180 grados.
Muy bien, ahora para hallar el margen de ganancia, ¿cómo hacemos? Dice, se halla la frecuencia de cruce del diagrama de fase con menos 180. Frecuencia de cruce del diagrama de fase a menos 180. Acá tenemos nuestro diagrama de fase. Listo. Aquí tenemos nuestra frecuencia de cruce. A esa frecuencia le denominaremos frecuencia de margen de ganancia. Entonces el margen de ganancia se puede hallar como el negativo de la magnitud en dicha frecuencia. El negativo de dicha magnitud a esa misma frecuencia. ¿9,92, 9,94. Entonces el negativo de dicha magnitud a esa frecuencia es menos 12.1. Menos 12. Entonces ya vemos que MATLAB nos facilita tiempo y nos ayuda en el análisis del cálculo del margen de ganancia y margen de fase. Muy bien. Ahora, dice aquí, estabilidad de un sistema. Para que un sistema sea estable, tanto el margen de fase como el margen de ganancia deben ser mayores que 0. Y ya justo MATLAB nos había advertido de que esta función de transferencia es inestable. Cuando nosotros hallamos su diagrama de Bode, miren, margen de ganancia negativo, margen de ganancia, margen de fase negativo, ambos negativos. Basta que uno de ellos sea negativo para que el sistema sea inestable. Muy bien. Bueno, aquí vemos algunas gráficas. Por ejemplo, aquí en este diagrama de Bode para cierta curva van a haber ciertas zonas críticas. Por ejemplo, el margen de ganancia positivo se va a ubicar en este intervalo. El margen de fase positivo se va a ubicar en este intervalo. Van a ser zonas críticas para esta curva. Si nos damos cuenta, esta curva es semejante no a esta, sino a la de aquí. Margen de fase negativo, margen de ganancia negativo, perdón, margen de fase negativo. Un sistema inestable. Muy bien. Entonces, para resumir de una manera rápida, el diagrama de Bode, una representación que nos va a permitir caracterizar un sistema de control. Para poder trazar el diagrama de Bode a mano, necesitamos conocer el efecto de cada porción, de cada término, y aquí hemos estudiado los 5 casos. El diagrama de Bode también nos permite caracterizar la estabilidad de un sistema, y esto a través del margen de fase y margen de ganancia que lo hemos visto. Muy bien. Hemos visto también el diagrama de Bode en MATLAB, el uso del comando margin, y bueno, esa es la mayor importancia de conocer el diagrama de Bode, es que a través de podemos caracterizar la estabilidad de un sistema.
Bueno, esto sería todo por esta vez. Muchas gracias.